Nunca comprenderemos por completo la mente japonesa, pero ellos tampoco comprenden la nuestra. De otro modo jamás habría habido un Pearl Harbor. Pero debemos intentar comprender Japón porque hemos quedado atrapados en la relación más estrecha de todas, la guerra. Nos guste o no, nosotros y los japoneses vamos a estar muy cerca durante mucho tiempo. Así que veamos qué clase de gente son realmente estos japoneses, en qué creen, qué quieren y cómo lo consiguen. Y si este relato empieza a volverse un poco fantástico, téngannos paciencia. Tratamos con un pueblo fantástico. En combate, su único objetivo es trabarse con el enemigo en lucha cuerpo a cuerpo. Cree que en el ataque en sí hay una virtud mística por la cual pueden vencerse fuerzas mayores con armas superiores. En su mente, por lo general, no existe la disyuntiva entre la muerte y la rendición. Para él, morir en batalla es la consecución de un ideal. Donde su bandera lo conduce, se lanza en un arrebato ciego y emocional. Porque su bandera no solo representa a su país, también es la imagen de su dios de dioses. Su bandera es el sol naciente y el sol naciente es el símbolo del emperador. Para los japoneses, su emperador es lo más sagrado de lo sagrado, su dios visible. También es su gobernante político, lo natural y lo sobrenatural, religión y política, todo envuelto en un solo hombre. Confíen a un solo hombre los poderes del presidente de los Estados Unidos, el primer ministro de Gran Bretaña y el primer ministro de la Rusia soviética. Y añádanles los poderes del Papa, del arzobispo de Canterbury y del jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, corónenlo todo con la autoridad divina de nuestro propio Hijo de Dios. Y empezarán a comprender lo que Hirohito significa para los japoneses, por qué lo llaman el emperador Dios. Porque para los japoneses, Hirohito es descendiente directo del sol. ¿Y qué hay tan alto, tan brillante y tan poderoso como el sol? En consecuencia, nadie puede situarse por encima ni mirar desde arriba al emperador. Cuando pasa por las calles, todas las ventanas por encima de la primera planta deben cerrarse herméticamente. El arroz japonés. Él hace que los soldados japoneses conquisten el mundo. En su nombre llevan a otros pueblos justicia, iluminación, verdad, coprosperidad y paz. El año 1940 fue un año sagrado en Japón, pues la nación celebró el 2600 aniversario de su fundación por el primer emperador dios, Shimu. Si eres japonés, crees que Shimu era nieto del príncipe Ninigi, que a su vez era nieto de la diosa del sol, Amaterasu o Mikami. Y ella, el propio sol, dijo al príncipe Ninigi: «Baja y gobierna la lozana tierra de las llanuras de los juncos, que tu posteridad regirá como monarcas». Entonces Ninigi descendió del cielo a la tierra de las llanuras de los juncos, construyó un palacio y tomó por esposa a la hija de una deidad de la montaña, y ella le dio un hijo. Y el hijo de Ninigi, a su vez, tomó por esposa a la hija del dios del mar, y también tuvieron un hijo al que llamaron Jimmu. Exactamente, hace 2600 años, Jimmu desembarcó en Yamato y se proclamó emperador de todas las islas, diciendo: «Extendamos nuestra capital hasta que cubra las 8 esquinas del mundo bajo un solo techo». Y de este modo se creó el imperio japonés. Hirohito es el 128º descendiente directo de la diosa del sol. Y puesto que desde el principio los emperadores dioses han mezclado su carne con carne mortal, se sigue que todos los japoneses son primos en divinidad. El soldado y el luchador.
el luchador y el sacerdote, la mujer en los arrozales, el obrero de fábrica, la geisha, el hombre de negocios, el diplomático, el pescador frente a California. Todos son miembros de una misma familia, cuya sangre es superior a la de cualquier otra raza de la Tierra, porque está mezclada con la luz líquida del sol de los dioses. Y además, se lo creen. Y por ser de origen divino, todos sus actos encajan en el patrón divino llamado el camino de los dioses, o Shinto. Lo que nos lleva a la religión nacional de Japón, el sintoísmo. Ahora bien, el sintoísmo no será fácil de entender, pero como es el corazón, el cerebro y el alma de la nación y dicta todas las acciones japonesas para los vivos y para los muertos, es importante que intentemos comprenderlo. Kodema. Arreglan flores así. Beben té así. Veneran al emperador así. Entran en una habitación así. Saludan a un conocido así. A primera vista, el Shinto parece una religión agradable y pintoresca para un pueblo agradable y pintoresco. Y en los tiempos antiguos solía ser exactamente eso. Pero hoy hay un comodín diabólico en el sintoísmo. Porque desde alrededor de 1870 el Estado ha forzado en las enseñanzas del Shinto una doctrina loca y fanática. Una doctrina que ha traído sufrimiento y muerte a incontables millones de asiáticos inocentes y ahora a miles y miles de estadounidenses. Esta doctrina se basa en el mandato divino que se supone que Jimmo, el primer emperador dios, dio a su pueblo hace 2600 años. Extendamos la capital y cubramos las 8 esquinas del mundo bajo un solo techo. Cubrir las 8 esquinas del mundo bajo un techo japonés. Los japoneses tienen un nombre especial para este mandato divino de Jimmo. Se llama Hako Ichiu y se ha convertido en la ambición nacional de Japón. Desde la óptica del Hako Ichiu, el emperador de Japón es el emperador de todas las razas del mundo. No existen mares del sur. Todos los océanos han de ser reconocidos como el Gran Mar japonés. Y en 1930, el moderno ministro Matsuoka, educado en universidades estadounidenses, dijo: para salvar a la humanidad conforme al gran espíritu con que el emperador Jimmo poseyó el imperio, Japón debería hacerse cargo de la dirección de Asia. Todo. Y luego extenderla al resto del mundo. Si eres japonés, crees que el cielo te ha ordenado conquistar a todas las demás razas y pueblos y ponerlos bajo un techo japonés. Si eres japonés, crees que el lugar de honor entre los espíritus está reservado para quienes mueren en batalla. Porque se convierten en dioses guerreros y son entronizados en un templo sagrado, el santuario Yasukuni. Los nombres de los soldados muertos en combate se escriben en tablillas y por la noche se depositan en los recintos interiores de este santísimo santuario de Yasukuni. Ese es el mayor honor que un hombre puede alcanzar en Japón, morir en batalla y ser consagrado en Yasukuni, donde incluso el emperador viene a inclinarse ante él. Por eso los soldados al despedirse suelen decir: nos vemos en Yasukuni. Tokio, la capital, con una población de 7.900.000 habitantes, es la tercera ciudad más grande del mundo. ¿Y qué hay del pueblo de Japón y su supuesto origen divino?
Los antropólogos dicen que los habitantes originales de las islas eran un pueblo bárbaro y velludo llamado Ainu. Más tarde, tribus mongolas fieras llegaron y comenzaron a conquistar a los Ainu. Después llegaron otras tribus de diversos orígenes. La fusión de todas esas tribus y razas dio lugar a los japoneses de hoy. No de una sangre pura, sino de un bien mezclado cóctel de plasma Ainu, mongol, manchú, malayo. Sobre la historia de Japón, los historiadores dicen que en torno al comienzo de la era cristiana, elevaron a la jefatura a un caudillo o sumo sacerdote, en este caso el emperador, que afirmaba tener línea directa con los dioses. Eso evolucionó en el sintoísmo, y el mito del emperador hijo del sol se convirtió en la religión dominante. Pero los primeros emperadores tuvieron poco poder político, pues las islas estaban realmente divididas en muchas tribus independientes y pendencieras regidas por poderosos varones o daimyo. Cada uno de esos daimyo contaba con grandes y bien pagadas huestes privadas de guerreros llamados samuráis. Los samuráis eran la clase importante y privilegiada. Verdaderos aristócratas que vivían de la grasa del país, sin trabajar. Como insignia de rango, llevaban 2 espadas. Una corta para cometer harakiri cuando eran capturados o deshonrados, y una grande a 2 manos con la que combatían. Con esta espada tenían el privilegio de cercenar cabezas, brazos u orejas de los campesinos, ya fuera para practicar o por diversión. Para distinguirse aún más del vulgo, los samuráis desarrollaron un código de normas para sí mismos, llamado Bushido, el código del guerrero. El Bushido ensalzaba la lealtad absoluta al superior y la valentía temeraria en combate. Pero lo más importante, el Bushido no solo sancionaba el doble juego y la traición, sino que los consideraba un arte que cultivar. Fomentaba la emboscada. Saltarle a un hombre por la espalda cuando va desarmado y tú llevas un garrote. Cuando está solo y tú vas en pandilla. Ese es el Bushido, el arte de la alevosía y la doble traición. El Código Nacional de Japón. El harakiri también era un privilegio de los samuráis. Cuando eran condenados a muerte, se les permitía darse muerte en lugar de ser decapitados. El hacha del verdugo era para la gente común. En consecuencia, el harakiri se convirtió en una ceremonia elaborada, una forma de arte que mostraba valentía e indiferencia al dolor. El hijo del hombre o su mejor amigo permanecía junto a él con una gran espada para cercenarle la cabeza en caso de que flaqueara. Los daimyo y sus samuráis asalariados se entregaron a interminables guerras civiles sangrientas entre sí por el derecho a convertirse en shogun. Ser el shogun significaba ser el jefe supremo entre todos los daimyo. Un dictador de dictadores. Gobernando las islas en nombre del emperador, mantenido en segundo plano como figura religiosa. En el año 1592, el poderoso shogun Hideyoshi creyó que él y Japón eran lo bastante fuertes como para hacer su primer intento de cubrir el mundo con el dominio japonés. Y, como han hecho desde entonces, eligieron a China como primera víctima. Hideyoshi invadió Corea, pero chinos de otras provincias acudieron en ayuda de los coreanos. Los japoneses fueron detenidos, y cuando Hideyoshi murió repentinamente, la invasión se canceló. Pero hicieron un expolio completo, llevándose toda la riqueza y el arte que pudieron cargar. También trajeron de vuelta 30.000 orejas y narices en salazón de chinos y coreanos muertos en combate. Las enterraron en lo que hoy se conoce como el Montículo de las Orejas en la ciudad de Kioto. Fue por entonces cuando algo nuevo llegó en medio de este pueblo belicoso y sediento de sangre. Algo nuevo y extraño. En el año 1521, Magallanes había dado la vuelta al mundo hasta Filipinas. Tras su estela, llegaron misioneros españoles y portugueses que acabaron visitando las islas japonesas. Lo extraño y nuevo que trajeron fue el cristianismo. La doctrina revolucionaria de la paz en la tierra y la igualdad y fraternidad del hombre. He aquí algo que dignificaba a los humildes siervos japoneses como seres humanos. Pronto hubo unas 200 iglesias y más de 200.000 conversos. Los señores de la guerra se asustaron. Estos médicos extranjeros estaban enseñando tolerancia, amor fraterno, paz e incluso igualdad.
Así están. En Nagasaki fueron destruidas 137 iglesias. En Tokio, todos los conversos al cristianismo fueron quemados en la hoguera. En todo Occidente, con su ponzoñosa doctrina de la paz. Y con ello, Japón cerró sus puertas. Nadie podía salir de Japón. Nadie podía entrar. Los marineros extranjeros náufragos en sus costas eran torturados y decapitados. Durante 200 años, Japón permaneció completamente aislado. Y en esos 200 años, el mundo avanzó más que en los 1000 anteriores. Vivieron Voltaire y Washington, Jefferson, Franklin, Pasteur. Los estadounidenses libraron una revolución por la convicción de que todos los hombres fueron creados iguales. Los franceses lucharon por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Se aprovechó la fuerza del vapor, y el barco de vapor y la locomotora empezaron a acortar océanos y continentes. Se inventó el telégrafo. China se abrió al comercio del mundo. Pero durante todo ese tiempo, Japón estuvo cerrado. No llegaban noticias a sus costas. Siguió siendo una nación a oscuras del resto del mundo, viviendo aún en la Edad Media. Entonces, en 1853, apenas 92 años atrás, la escuadra estadounidense del Comodoro Perry, con 4 buques, entró en Yokohama llevando un mensaje del presidente Fillmore que ofrecía la mano de la amistad y el interés por el comercio. Los señores de la guerra japoneses despertaron sobresaltados de sus 200 años de aislamiento autoimpuesto. Se dieron cuenta de que el bárbaro blanco y peludo tenía máquinas y armas que lo hacían poderoso. Si los hijos del cielo iban a gobernar la tierra, de poco servirían sus lanzas y espadas. Además, comprendieron cuán débiles y divididos eran en realidad frente a las naciones occidentales. A toda prisa, los varones en pugna dejaron de pelear entre sí y se unieron. Pero necesitaban una figura central en torno a la cual agruparse. Disponían del emperador Dios, que hasta entonces había sido poco más que un títere. Así, en 1868, los señores de la guerra suprimieron la figura del shogun y elevaron al emperador Meiji a dictador supremo de todo Japón, reservándose para ellos, y solo para ellos, el derecho de hablar en su nombre y dirigir sus políticas, posición a la que se han aferrado desde entonces. Ahora bien, para un ejército fuerte, los guerreros asalariados, los samuráis, eran demasiado pocos para un ejército nacional. Así que introdujeron otra idea revolucionaria en la vida japonesa. De pronto se concedió a los hijos de campesinos el gran privilegio de portar armas. Y era un gran privilegio. Ser soldado casi equivalía a ser noble. Y para vender este programa a las masas japas, los señores de la guerra emplearon con astucia la religión. Revisaron el antiguo sintoísmo para adaptarlo a sus fines e impusieron el culto al emperador, la glorificación militar y la prédica por todos los sacerdotes sintoístas de pensamientos fanáticos de conquista. Así, Japón se deshizo del viejo samurái, pero su espíritu fanático se transmitió al nuevo soldado campesino, código del bushido incluido. Los señores de la guerra abrieron entonces de par en par sus puertas a Occidente. Se introdujeron correos y telégrafos, ferrocarriles, el calendario europeo, la fotografía, la vestimenta europea. Una fiebre de modernización se apoderó del país. Con una cortesía pocas veces vista, los japoneses invitaron a otras naciones a ayudarles a construir su poder militar. Y siempre con esta idea: tratar con el extranjero, aprender sus armas y luego usarlas para destruirlo. La vieja doblez del bushido. A los ingleses, que tenían la mejor marina del mundo, se les invitó a crear y adiestrar la armada japonesa. A los franceses, supuestamente dueños del mejor ejército del mundo, se les invitó a instruir al ejército japonés. Pero cuando vieron a los franceses derrotados por los alemanes en la guerra franco-prusiana, los japoneses cambiaron a asesores alemanes para su ejército. De ingleses y estadounidenses tomaron las formas externas de la democracia, los ministros y su órgano representativo, la Dieta.
Pero todo era una cruel broma, porque los ministros del ejército y la marina, en realidad aún descendientes de los antiguos varones feudales, están por encima y al margen de cualquier órgano legislativo. Tienen acceso directo al emperador y pueden eludir por completo al gobierno civil. De hecho, de todo lo que Japón tomó de Occidente o de China, los señores de la guerra jamás tomaron los principios morales o éticos que lo acompañaban. Todo el saber moderno que ha llegado al pueblo japonés, toda cultura, toda idea, todo pensamiento, se ha filtrado de arriba a abajo. Cualquier idea nueva la ensayan primero las clases dirigentes, la moldean a su conveniencia y con la bendición del emperador la entregan al pueblo como ley definida. En nuestra civilización occidental, prácticamente todas las ideas, las fuerzas que han cambiado nuestro modo de pensar, han surgido de abajo arriba. La evolución o la revolución empieza en el pueblo. Con los japos, la evolución se impone desde arriba al pueblo. Japón fue occidentalizado por decreto, no por deseo popular. Pese a la occidentalización, en Japón todos siguen mandando sobre sus inferiores y a su vez inclinándose ante sus superiores, como en la Edad Media. Las mujeres tienen el rango más bajo de todos. Deben obedecer a los varones en todo. Aún hoy, en Japón, no existe un bien o mal moral. Solo importa si eres o no obediente a tus superiores. Por ejemplo, hoy un padre aún tiene poder para vender a su hija, con 11 o 12 años, a una fábrica o a un molino. Comerá, dormirá e irá a la escuela en la fábrica, pero todos sus ingresos irán a su padre. O si es un poco mayor y él necesita dinero, el padre puede venderla directamente a una casa de geishas o a un burdel. Y la modernización ha hecho aún menos por el nivel de vida. El bienestar individual sigue sin contar. La incomodidad se supone una virtud divina. Por eso, el pueblo de Japón trabaja todo lo que puede, tan pronto como puede y tan duro como puede. También se consideran soldados con una misión divina. Estas mujeres golpean la tierra con humilde compás, igual que hace 1000 años. Estas mujeres trabajan día tras día, mes tras mes, en los arrozales, máquinas humanas que producen arroz y soldados. Sobre sus cabezas vuelan los últimos aviones rumbo a las guerras. Un tren diésel truena al pasar. Pero estos campesinos trabajan, viven y comen como en el siglo XVII. Ni pintura, ni barniz, ni cortinas, ni sillas, ni camas. Para dormir, extienden un par de edredones en el suelo, sin sábanas, y apoyan la cabeza en almohadas duras y cilíndricas. Su alimentación carece de albúminas, grasas y azúcar. El nivel de vida es el mismo de hace siglos, de los más bajos del planeta. Porque Japón se industrializó no para elevar el nivel de vida, sino para prepararse para la conquista. Este hombre de fábrica no trabaja 6 días y 48 horas semanales por un buen salario. Trabaja 72 horas a la semana por un salario de hambre y con frecuencia muere de tuberculosis a los 40 años. ¿Por qué millones de japoneses aceptan su destino en un silencio mudo y regimentado? ¿O por qué no se rebelan, se sublevan, organizan sindicatos? Pues ante todo, al dedicar sus vidas al emperador, la creencia en la misión divina de Japón para conquistar recorre a todo el pueblo. Eso los convierte prácticamente a todos en prisioneros voluntarios de una despiadada estructura social blindada, un sistema de regimentación tan perfecto que le hacía la boca agua a Hitler. En la cúspide de esa pirámide social están los jefes del ejército y la marina, los señores de la guerra que rodean al emperador. Son el primer equipo del Japón. Casi igual de poderosas son la media docena de familias aristocráticas ultra ricas de la industria, dueñas de la riqueza. Son el segundo equipo y juegan con los gobernantes militares porque los señores de la guerra les dan mano de obra barata y sumisa y pingües beneficios. Y a cambio ellos aportan el dinero para las máquinas de guerra. A continuación vienen los políticos profesionales, nombrados por el gobierno como gobernadores de las 47 provincias. Estos peleles políticos siguen servilmente las órdenes, porque sus puestos y hasta sus vidas dependen de los caprichos de los jefes del ejército y la marina. En el escalón más bajo están los campesinos y los obreros, la plebe, las masas.
Para que las masas permanezcan en su sitio, están la policía, los gendarmes, la Gestapo japonesa y los miles de millones de fantasmas de antepasados que vigilan cada acto de los vivos. Y por si algún japonés no cree en fantasmas, tienen un invento eficiente y genuinamente japonés, la policía del pensamiento. Sí, policía del pensamiento, cuya labor es detenerte si piensas ideas peligrosas. ¿Quién decide cuándo tu pensamiento es peligroso? Eso es fácil. ¿La policía del pensamiento lo decide? Unas 10.000 personas al año son detenidas por pensar ideas malas, egoístas, peligrosas. Para evitar que aristócratas y funcionarios se desvíen de la estricta línea japonesa, hay otro invento netamente japonés: las organizaciones secretas, como la temida Sociedad del Dragón Negro. Esta organización clandestina de gánsteres, formada por miles de fanáticos, la dirigía uno de los personajes más siniestros del mundo, Mitsuru Toyama, jefe de la Asesinatos S.A. del Japón, llamado a veces el Emperador Extraoficial. Con 90 años cuando murió, en 1944, este temible maestro del asesinato mantuvo la amenaza de muerte sobre cualquiera en Japón que se atreviera a oponerse con demasiada fuerza a los señores de la guerra. Pero la razón principal por la que los señores de la guerra han podido mantener su férreo control sobre Japón reside en el sistema educativo. La educación es obligatoria en Japón. El 97% de los japos sabe leer y escribir. Pero la escuela japonesa no es una institución para el desarrollo de la mente. Es una institución controlada por el gobierno, diseñada para enseñar solo hechos seleccionados oficialmente e ideas aprobadas oficialmente. El objetivo es producir en masa alumnos que piensen todos igual, enseñar en el menor tiempo posible solo los conocimientos y destrezas necesarios para hacer del alumno un súbdito obediente y leal del emperador divino. A los niños se les enseña únicamente a hacer cosas. Sus mentes absorben las lecciones oficiales como una esponja el agua, y como una esponja exprimida devuelven esa misma agua. Los maestros solo los forma el gobierno, y solo se permite enseñar a quienes son fanáticamente leales al emperador. He aquí algunos de los pensamientos divinos que se machacan a diario. Nuestras vidas solo serán sinceras y verdaderas cuando se ofrezcan al emperador y al Estado. Nuestra raza tiene ante sí un gran ideal, una gran misión: asimilar la Tierra y el universo. Así, desde la infancia, se enseña a los japoneses que son descendientes de dioses, un solo propósito: dedicar su vida al emperador. La virtud cardinal, la obediencia a los superiores. La ambición cardinal, cubrir la tierra bajo un techo japonés. Esa es, en síntesis, la estructura social del Japón. Ese es el sistema perverso de regimentación política y religiosa que golpea, amasa y moldea a toda la población hasta convertirla en una masa obediente con una sola mente. Para 1894, los señores de la guerra creyeron estar listos para su primera prueba moderna de fuerza. Como de costumbre, su primer movimiento fue contra China. El procedimiento era sencillo: enviar tus ejércitos y atacar. Los japos se quedaron con la isla de Formosa. El 8 de febrero de 1904, los japos dieron el salto a la Gran Liga. Sin previo aviso, atacaron a la flota rusa en Port Arthur. 3 días después, se acordaron de declarar la guerra. Al derrotar a Rusia, ensombrecieron temporalmente su influencia en el Pacífico. Los japoneses estaban exultantes. Habían derrotado a su primera gran potencia mundial. Y 6 años después, en 1910, sencillamente entraron y anexionaron Corea. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, los japoneses, calculando correctamente que los aliados ganarían, declararon la guerra a Alemania, arrebataron a los alemanes la península de Shantung y se apoderaron de las islas Marshall, Carolinas y Marianas de propiedad alemana.
Tras la guerra, los emisarios japoneses firmaron todo cuanto hubo: la Sociedad de Naciones, el Acuerdo de Desarme, el Tratado de las 9 Potencias. Pero insistieron en conservar las Marshall y las Carolinas y las declararon tabú para todo extranjero. El Hakoichiu se estaba haciendo realidad. Los japos parecían incapaces de cometer errores. Ganaban todas las guerras, en el campo y en la política. Cada vez que se enredaban con Occidente, obtenían nuevo territorio. Los señores de la guerra se hicieron más populares que nunca. En 1927, uno de ellos, el barón Jichi Tanaka, elaboró un moderno plan secreto para lograr ese sueño demencial y se lo entregó al emperador. Se llama el Memorial de Tanaka, el Mein Kampf japonés. Era un plan sencillo, pero cuidadosamente trazado. Para cubrir la tierra con un techo japonés, los japos debían primero conquistar Asia. Para conquistar Asia necesitaban mano de obra y materias primas. Manchuria tenía hierro y carbón. Así que Manchuria sería la primera. Luego China. El siguiente paso era Siberia, con sus vastos recursos de madera, carbón, trigo y metales. Después, hacia el sur, Malasia y las Indias Orientales, con su fabuloso emporio de estaño, petróleo y caucho. Los Estados Unidos eran el último escalón. Y cuando los naranjales de California y los algodonales de Alabama formaran parte del Japón y Detroit estuviera produciendo para su máquina de guerra, entonces el resto del mundo caería como una ciruela madura y los japos habrían cumplido el mandato divino de Jimmu: cubrir las 8 esquinas del mundo con un techo japonés. Ese era el plan, el plano, las especificaciones para una conquista mundial. Pero los japoneses son gente cuidadosa. Había mucho que hacer, muchos detalles que preparar dentro y fuera, antes de poner el plan en marcha. Primero, asegurar el frente interno, porque, pese a todos los métodos imaginables de control mental, ciertas ideas occidentales se filtraban en Japón, sobre todo entre la gente de las ciudades. Así que se prohibió la música occidental. En su lugar, el gobierno aprobó esto. El baile occidental fue prohibido. Se expulsaron las películas occidentales y se obligó al pueblo a ver cintas sobre sus antiguos héroes de guerra. Las revistas musicales empezaron a cantar las alabanzas del eje. Se purgaron los juegos de cartas occidentales en favor de este. Es un juego de superajedrez llamado Go. En realidad es un juego de estrategia militar. Se prohibieron libros y revistas occidentales que no estuvieran acordes con el militarismo japonés. En su lugar, estos libros se declararon lecturas oficiales. Si combatimos, del almirante Shinsaku Hirata, el ataque a Hawái ha de ser la primera batalla en la guerra del Océano Pacífico. Si en la primera batalla se arrebata el rebaño del enemigo, la marina estadounidense ciertamente se fatigará en el vendaval del pánico. Por tanto, atacar. Argumentos contra las políticas estadounidenses, de Kawashima Seiichiro. Podemos desembarcar en Puget Sound y el río Columbia, en las cercanías de San Francisco y de Los Ángeles, pero eso solo será posible después de haber destruido la flota estadounidense. El béisbol se estaba convirtiendo en el deporte nacional del Japón. Lo popularizaron en Japón equipos estadounidenses de gira. En 1931, un equipo de estrellas encabezado por Lou Gehrig, Al Simmons y Lefty Grove jugó en Tokio con el aforo completo. A los señores de la guerra les empezó a asustar el béisbol. Intentaron detenerlo y cuando más tarde un editor de Tokio llevó a Babe Ruth, entraron en acción los sicarios. Una noche, el editor del periódico apareció salvajemente asesinado. Para intentar sustituir al béisbol, los gobernantes fomentaron los viejos deportes aprobados por el sintoísmo, como el sumo, el kendo y el judo. El judo o shiujitsu consiste en ceder, hacer perder el equilibrio al adversario y luego zancadillearlo, estrangularlo, golpear, morder, pinchar o patear sus puntos vitales, como se supone que hace un caballero. Los diplomáticos japos piensan en términos de judo. Por ejemplo, hacer una oferta de paz justo antes de que piensas atacar. Kendo significa el camino de la espada. En el kendo no hay defensa, todo es ataque. O matas o te matan.
El ejército japonesa consiste en esperar con calma, ganar tiempo y de pronto embestir para derribar al rival. El pueblo japonés piensa en términos de sumo, calmo, pacífico, sereno como su volcán, el monte Fuji, con erupciones violentas de pasiones brutales entre medias. Pero mientras forjaban a martillazos su frente interno, los caballeros del Japón ablandaban al resto del mundo para su plan de Tanaka. A cada país señalado para la conquista enviaron sus agentes, oficiales del ejército, que se hacían pasar por peones, tenderos, vigilantes. A lo largo de la costa, oficiales de la Marina Imperial japonesa, disfrazados de pescadores, pilotaban barquillas equipadas con motores diésel y equipos de radioemisión. Pescaban perlas en las islas del Pacífico Sur. Pescaban atún frente a la costa de California. Otros japoneses viajaron mucho como turistas, fotografiando los rincones de Honolulu y Seattle, algo que enseñar a la gente de casa. Otros se pusieron a trabajar en barberías, barberos extraños que no hablaban. Toda esa información se recogía, se estudiaba y se archivaba en Tokio, lista para usarse cuando llegara el día de que el ejército entrara en acción. A donde quiera que fueran los espías japoneses, los seguía la propaganda japonesa, sobre todo en Asia. El mensaje era sencillo. El hombre blanco os explota. Echadlo. Asia para los asiáticos. Japón es vuestro protector. Mientras tanto, para financiar la máquina de guerra, el segundo equipo, los industriales, inició su ofensiva del maletín. De las fábricas de Osaka, las hilaturas de Tokio, las plantas químicas de Nagoya, los altos hornos de Iwata, los astilleros de Nagasaki, salieron los matones económicos. Pero esas fábricas humeantes de las ciudades no eran la maquinaria real tras la guerra comercial del Japón. Porque aquí estaba la verdadera maquinaria. Los barrios de chabolas de las ciudades, donde se fabricaba el 64% de los productos japoneses en pequeños talleres traseros con 5 personas o menos. Allí está. Y cientos de miles de estos talleres en el lugar donde padre, madre e hijos trabajan en semiesclavitud. Aprovechando esos bajos costes laborales, los industriales del Japón sabían que podían reventar los precios de cualquier otra nación en la Tierra, y lo hicieron. Por todo el mundo inundaron los mercados con productos de mano de obra barata y al dumping añadieron la piratería. Incontables artículos patentados se fabricaron y vendieron por toda Asia con sus nombres estadounidenses. Incluso se fabricaba genuino whisky escocés añejo en destilerías de Osaka y se copiaban célebres marcas estadounidenses de bujías. Las estrellas hechas en Kobe se etiquetaban hechas en Suecia. Y Shisu vendían seda más barata que los propios productores italianos de seda. Colocaron algodón más barato que el de Inglaterra en la cuna de su propia industria algodonera. Vendieron cerveza más barata que a los propios productores cerveceros alemanes. Cepillos de dientes estadounidenses, que se vendían a 35 a 50 centavos, se copiaban en Japón para venderse en cadenas estadounidenses a 10 centavos. Hasta nos superaron en precio con nuestra propia bandera estadounidense. Y con el dinero acumulado en el extranjero, gracias a esas exportaciones de mano de obra barata, ¿compraron a su vez automóviles, neveras o alimentos? ¿Levantaron mejores viviendas para los trabajadores japoneses o mejoraron sus condiciones de vida? En absoluto. En cambio, importaron petróleo, chatarra, estaño, caucho, aluminio y, en secreto, articularon su poderosa máquina de guerra. Una nación fanática convirtiendo su sudor en armas para la conquista. Sudor para fusiles, sudor para aviones, sudor para barcos, sudor para la guerra.
Al retirarse ante MacArthur, los japos, enfurecidos, incendiaron a capricho la mayor parte de la ciudad de Manila. Antes de que nuestros hombres pudieran acabar con todos, los hijos del cielo habían atado y masacrado a miles de indefensos civiles filipinos en la ciudad interior. Coprospera. Ilustración. Ese es a grandes rasgos vuestro enemigo, Japón. Una nación con un ejército duro, curtido y fanático de 4 millones, aún prácticamente intacto. Una nación capaz de suministrar 1 millón de nuevos reclutas al año, dispuestos a morir en sus pozos de tirador. Una nación que cree que tiraremos la toalla, porque ellos lucharán más, dispararán más y morirán más. Una nación empeñada a toda costa en gobernar el mundo. Derrotar a esta nación es tan necesario como abatir a un perro rabioso en tu barrio. Con solo una parte de nuestra fuerza total ya hemos fracturado las defensas exteriores del Japón. El general MacArthur ha recuperado brillantemente Filipinas y ha cortado sus líneas de abastecimiento hacia las Indias. El poderoso ataque, por tierra, mar y aire, para recuperar Corregidor fue la recompensa que emocionó a los heroicos defensores estadounidenses y filipinos de 1942 en Corregidor. Nuestros marines coronaron su gloriosa historia de combate al abatir a 20.000 japoneses en Iwo Jima. En Okinawa cercamos y destruimos a más de 100.000 de sus mejores tropas. Nuestra armada ha enviado al fondo aproximadamente 3/4 partes de su fuerza naval. Nuestros submarinos y nuestra aviación han hundido millones de toneladas de su marina mercante. Desde aeródromos cercanos a Japón, pagados con sangre estadounidense, nuestras fuerzas aéreas están arrasando sistemáticamente fábricas japas e instalaciones bélicas. Y ahora que los gánsteres nazis han sido hechos trizas, podemos concentrar la furia total de todo nuestro poder contra Japón. El poder de una armada mayor que todas las demás armadas juntas.
El poder de una fuerza aérea mayor que todas las demás fuerzas aéreas juntas. El poder del ejército mejor equipado y más demoledor que haya visto el mundo. Vamos a destruir los ejércitos del Japón, su marina, sus fuerzas aéreas, sus fábricas de guerra, todo el poder del Japón tal como era.